está conformada por dos temas. El primero, vamos a tener al equipo, a una persona del equipo de Moreno y Mejía, que es Denis Pinzón, quien nos va a divulgar ese boletín informativo sobre el riesgo o peligro biológico. Y después de ella va a haber una intervención de nuestro equipo del Comité de Convivencia Laboral por parte de Brigitte Zúñiga. Entonces van a ser los dos temitas que vamos a tener el día de hoy en nuestra sesión. A todos, pues, estar muy atentos. Adelante, Denise. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si están visualizando el boletín. Buenos días, sí, señora. Listo, perfecto. Buenos días para todos. Bueno, como lo mencionaba nuestro compañero, nuestro jefe Jason, el día de hoy vamos a hablar acerca de el tema de mordeduras de accidente ofídico, es decir, todo lo que está relacionado con mordedura de serpientes. Y pues lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este tema fundamental es que las serpientes cumplen un rol vital en el ecosistema. Por solo mencionar un ejemplo, como depredadores, ayudan a controlar y a reducir las plagas, perdón. Su veneno también ha sido muy útil, por ejemplo, para elaborar medicamentos, incluso pues los famosos sueros antiofídicos pues vienen eh, de ellas mismas, de las mismas serpientes. Pese a eso, ha habido muchos malentendidos con estas reptiles. La muestra es que, como lo indicaban hace poco en el libro rojo de serpientes de Colombia, hay 10 especies en proceso de amenaza de extinción, 3 de ellas en peligro crítico, 3 en peligro y 4 en estado vulnerable. Así que hay que tener todo lo posible para proteger a estos animales. En Colombia aproximadamente tenemos 272 especies en nuestro país y son vitales. La mayoría, tener en precaución que la mayoría solo muerden cuando se sienten realmente amenazadas o sorprendidas, de lo contrario, definitivamente pues no lo hacen. Dicho esto, la mordedura que causan algunas serpientes, que en Colombia tenemos 49 especies que son venenosas para los humanos, se han convertido en un tema importante para la salud pública. Básicamente, desde el año 2004 se empezó a notificar al Instituto Nacional de Salud. Digamos, cuando se tenía un evento por mordedura de serpientes, se empezó a notificar, y por esto, gracias a esta notificación, hoy podemos validar con más precisión cuáles son esos territorios donde tenemos mayor cantidad de accidentes, y así ves, pues tener unas prácticas mejores, porque la idea es evitarlos o de repente también tratarlos y hacer más ágiles los caminos, pues, de la atención médica como tal. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se registran entre 1,8 y 2,7 millones de casos clasificados como envenenamiento por mordedura de serpiente, y de estos, entre 80.000 y 140.000 terminan en un tema de fallecimiento. Por eso es que es un tema también crítico que debemos validar y también conocer un poco en caso de que tengamos un evento, qué debemos hacer y qué no, porque pues es un momento crítico también para la persona que tiene un evento. Básicamente nosotros en nuestro país tenemos un protocolo que se llama el Protocolo de Vigilancia de Accidente Ofídico, que está elaborado por el Instituto Nacional de Salud. Y en este momento, pues en Colombia tenemos serpientes que son de importancia médica porque están directamente relacionadas con el 90 al 95% de los ataques que tenemos ofídicos, pues venenosos. En ese género, pues está el botros, que es una de las que más generan como accidente, el tema de accidentalidad en nuestro país. Que también es importante que por algunas personas, como viven en esos lugares donde tenemos esos sitios, acá por ejemplo vemos el mapa de Colombia y tenemos unas alertas, que bien es cierto que este tipo de eventos se ha incrementado en nuestro país, y hay algunas zonas donde antiguamente no teníamos eventos y ahorita sí se están incrementando precisamente. Entonces, uno, hay que validar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que según el informe de accidentes ofídicos, básicamente elaborado por ese Instituto Nacional de Salud, que es donde les digo que se reportan
todos los eventos que se tienen a nivel nacional. En el momento se han registrado en el país 2.713 casos de mordedura, y esto representa un aumento casi que del 16% a lo que veníamos manejando normalmente, es decir, se han incrementado los eventos. Respecto al tema de muertes por accidente ofídico, la mayor incidencia, digamos, se presentan en el municipio de Pacoa, en Vaupés, y también lo sigue la parte de Cubará, que queda en Boyacá, que es donde se han presentado más casos. Y también hemos tenido un comportamiento inusual, y acá podemos ver que tenemos incremento. ¿Qué es importante tener en cuenta en los accidentes ofídicos o cuáles son esos principales lugares donde pueden ocurrir esos accidentes? Entonces, donde tenemos campos de cultivo, ¿cierto? Entonces, el tema de alimentación, claramente, porque buscan el tema de alimentos, lo que son zonas aledañas, o esos caminos que conducen a esos campos de cultivo. Zonas donde los pastos se utilizan para ganadería o incluso también potreros, donde tenemos cuerpos de agua, también se presentan, en las orillas de quebradas y ríos, en las residencias y zonas inmediatas, por ejemplo, en este caso, lo que son lavaderos, los que son depósito de materiales también, el tema de las letrinas, y está también relacionada la presencia de serpientes con la maleza. Por ejemplo, si tenemos amontonamiento de leña, escombros y materiales, esto también hace que se incremente la presencia de estos animales. Por eso es importantísimo que tengamos claro el tema y el manejo adecuado de basuras, porque cuando tenemos exceso de basura, exceso de materiales depositados, pues esto también es un foco para que incremente la presencia de los animales. También es importantísimo precisar y tener en cuenta que, como les contaba, no todas las serpientes son venenosas y es clarísimo que identifiquemos cuáles podrían ser venenosas y cuáles no. Les voy a aclarar acá un poquito para que podamos ver. Y acá nos muestran los ejemplos frente a cómo diferenciamos una serpiente venenosa y una no venenosa. Por ejemplo, las venenosas tienen la pupila elíptica, tiene su cabeza de forma triangular. Las no venenosas son un poco más alargadas. También tenemos una diferencia importante en las escamas. Las escamas de la venenosa son más pequeñas y como más agrupaditas. En cambio, las no venenosas tienen las escamas un poco más grandes y no se diferencian tanto, no son tan abultaditas. En cuanto a los colores, la venenosa tiene colores geométricos, la no venenosa tiene colores no geométricos, es decir, la forma no es tan clara de identificar. La cola corta y gruesa es para la venenosa y la no venenosa tiene más bien la cola larga y delgada. Y la mayoría de serpientes venenosas son nocturnas. Como les dije inicialmente, no atacan a no ser que se vean que están en peligro. En ese momento, pues sí lo van a hacer. Las no venenosas son diurnas y también es importante validar el tema de los colmillos, porque las venenosas tienen unos colmillos delanteros que son retráctiles. La no venenosa, pues no tiene esa presencia de esos colmillos. Entonces, es importante identificar si realmente es venenosa o no, porque depende de esto, se va a dar el tratamiento. En este caso, pues se habla de los sueros antiofídicos, que ya vamos a hablar un poquito acerca de la utilidad de los sueros antiofídicos, pero tener en cuenta que no se deben utilizar en todos los casos, sino únicamente en el caso de que tengamos una mordedura de una serpiente que realmente sea venenosa. Frente al tema de manifestaciones clínicas, realmente esto va a cambiar muchísimo y depende de muchas cosas para validar el tema de complicaciones, o la gravedad del envenenamiento. Por ejemplo, la gravedad del envenenamiento depende de lo siguiente. Uno, el tamaño y la especie que produce el evento, si fue, por ejemplo, una cascabel, una cobriza, una mocasines, depende de qué tipo de serpiente fue. Dos, la cantidad de veneno que se inyectó por mordida, ¿sí? Entonces, qué tanta cantidad se inoculó y además el número de mordidas, si fue una, si fueron varias, también es importante. Y la ubicación y profundidad de la mordida.
o la picadura. Por ejemplo, si fue en la cabeza, si fue en el tronco. Generalmente cuando es cabeza y tronco tienden a ser más graves que el que se produce, por ejemplo, en los miembros, en este caso miembros inferiores. También tiene muchísimo que ver la edad de la persona, la talla y la salud. Si tenemos algún antecedente especial de salud, pues esto también hace que de repente, por ejemplo, si sufro de alguna patología cardíaca, pues esto hace que se vaya a complicar un poco más la gravedad del envenenamiento. Adicional también el tiempo pasado desde que la persona tuvo el ataque hasta que es atendida en su entidad de salud, también importante ese tiempo, y la susceptibilidad del paciente. Esto quiere decir la respuesta específica de mi cuerpo frente al veneno que se acaba de inocular. La severidad del envenenamiento puede graduarse y podemos tener tres tipos. Hay unas que son mínimas, moderadas y graves. ¿Esto de qué depende? De los efectos locales que tenga cada persona, de los signos y síntomas, de cómo esté el tema de parámetros de coagulación, porque uno de los factores donde más se tiene alteración es en el tema de coagulación. Por eso un tema de manifestación clínica es el sangrado. Generalmente tenemos personas que tienen sangrado, pero como les indico, depende de cada persona. Hay en ocasiones donde tenemos un sangrado escaso, en otros abundante. Entonces va a depender de lo que les estaba comentando. El envenenamiento también puede progresar con rapidez desde iniciar con algo mínimo, pero dependiendo la atención médica y el estado del paciente puede llegar a complicarse y a ser grave. Por eso es importante monitorear y estar atentos a la persona que fue mordida durante todo el tiempo para validar si tiene algún cambio en su estado de salud, porque puede variar. Básicamente, los venenos de serpiente son sustancias muy complejas, principalmente tienen proteínas que tienen una actividad enzimática, y aunque las enzimas juegan un papel importante, las propiedades letales del veneno se deben a ciertos polipéptidos que tienen, y esos polipéptidos se pueden unir a los receptores de nuestro cuerpo y pueden generar efectos que pueden ser locales o sistémicos. En esos efectos, por ejemplo, podemos llegar a tener daño tisular local, es decir, edema. ¿Qué es edema? Que se me empieza a inflamar. Generalmente se pueden inflamar los pies, las manos, ¿cierto? E internamente también nuestros órganos empiezan a inflamar, entre ellos el corazón. Por eso muchas veces la persona puede terminar en una dificultad para la respiración porque se empieza a inflamar como tal el pulmón. Podemos tener daño en la piel, en este caso una necrosis, una quimosis, que es lo que vemos allí, la mano de la persona que está totalmente negra, necrosada. Y esto hace que también se dañe el endotelio vascular. Por eso una de las complicaciones es el tema del sangrado y el tema de la coagulación, que puede llevar a que tengamos algo que se llama síndrome de coagulación intravascular diseminada. Es decir, que empezamos a tener hemorragias por diferentes partes de nuestros órganos. En esto, por ejemplo, puede estar el pulmón afectado, la parte cardíaca, la parte renal y la parte neurológica. Y muchas veces la complicación más letal, pues sin duda es el tema de la mortalidad que se puede llegar a dar, precisamente eh, porque se complica el paciente. El edema, al principio del edema, entonces empezamos a ver que se inflama, pero también podemos empezar a evidenciar el sangrado, insuficiencia renal. Y básicamente ese veneno en la mayoría de las serpientes causa en algunos casos conducción neuromuscular, es decir, que la persona empieza a tener algunos espasmos musculares y también puede producir parálisis respiratoria, ¿cierto? Entonces la persona empieza a tener una manifestación a nivel respiratorio. Podemos tener unos efectos más leves, en este caso, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, diaforesis, que es la sudoración, ansiedad, confusión, y empiezan a agravarse, en este caso, sangrado espontáneo, fiebre, dificultad para respirar, se nos baja la tensión y la persona puede ingresar a un estado de shock que puede llevar a que tengamos alteraciones del estado mental. Y pues depende también de la gravedad, de cuál fue el tipo de serpiente que ocasionó el evento. Entonces también es importante poderla identificar, poder validar
cómo es para, en este caso, tener el tratamiento, que lo ideal es el suero antiofídico, que vamos a hablar un poco acerca de esto. También que es importante tener en cuenta como medidas de prevención. ¿Qué debemos hacer para evitar un accidente antiofídico? Entonces, lo primero es tener en cuenta el tema del calzado, ¿cierto? Debemos tener un calzado adecuado, preferiblemente pues se recomienda el tema de botas altas. Validar, como ya les decía, nosotros tenemos en Colombia el registro donde tenemos esos eventos a nivel nacional, entonces es importante consultar al lugar donde vamos a estar con el fin de validar qué tipo de serpientes se encuentran en el territorio para tener como precaución y saber efectivamente qué tipo de, sobre todo el tipo de serpiente que puede estar ubicada en ese territorio y cómo se ha comportado el tema también de accidentalidad frente a mordeduras. Entonces, eso lo podemos ubicar también em, en los estudios del Instituto Nacional de Salud, donde está documentado los casos que se han tenido. Al caminar por algún terreno, por ejemplo, que tenga maleza, es importante hacerlo despacio y generar también un tema de vibración, ya que esto ahuyenta a las serpientes. Y una recomendación súper importantísima, y es que no manipulemos serpientes, porque no, si no estamos entrenados. Recuerden que ellas ocasionan un evento si se sienten amenazadas. Entonces, nosotros somos los que estamos llegando al hábitat de ellas, por eso es importante no manipularlas. En el caso de que tengamos alguna actividad donde tengamos que de repente dormir en un campamento, hay que revisar muy bien la cama, el piso. Y una recomendación importante es el calzado. Generalmente dejamos el calzado expuesto, y esto hace que sea un lugar cálido, por ejemplo, por el tema de lluvias, sea un lugar cálido el calzado para que se puedan esconder no solo serpientes, sino también diferentes tipos de animales. Entonces hay que tener mucha precaución cuando nos vayamos a colocar el calzado, y se recomienda que lo dejemos en una bolsita de tal manera que no pueda ingresar ningún animal a nuestro calzado como tal. Em, Avisar, debemos notificar en caso de que tengamos o evidenciemos la presencia de serpientes, para que sean dispuestas por un personal realmente entrenado. Y también importante validar la iluminación en las zonas con el fin de identificar si tenemos alguna presencia de serpiente en el lugar. Es importante no levantar lo que son materiales, madera, y tener mucha precaución en el tema de manipulación de residuos. Entonces, las basuras, pues es un lugar común donde se pueden encontrar. Entonces, la idea es que también tengamos muy claro el tema de orden en nuestros puestos de trabajo. Entonces, hay que depositar esas basuras en los lugares adecuados. También recomendaciones importantes frente a qué debemos hacer o qué no debemos hacer frente a un accidente. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Lo primero, que es muy importante, es mantener la calma, porque si no, vamos a ocasionar em, que de repente la persona se pueda complicar más rápido. Entonces, importante el tema de la respiración, mantener la calma, no entrar en pánico para poder atender de pronto al compañero, o para que se puedan prestar adecuadamente esos primeros auxilios. Dos, si se puede alejar a la persona del lugar donde se produjo el accidente. No atacar, no atrapar las serpientes, sí debemos hacer una identificación visual, ¿cierto? Para validar qué tipo de serpiente fue. Importantísimo no tocar el sitio de la mordedura. Recuerden que podemos estar frente a una serpiente venenosa, y si tocamos directamente la herida, pues puede ingresar también a nuestro cuerpo. En este caso, no se recomienda lo que es succionar el sitio de la mordedura, porque esto puede provocar un doble evento. Incluso hemos tenido casos de trabajadores que han prestado primeros auxilios, y en este caso, de repente, si hacemos una maniobra que no es la adecuada, podemos complicarnos a nosotros y generar otro evento adicional. Entonces, no colocar absolutamente nada de eso. Sí se recomienda que retiremos todo lo que pueda ser un torniquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto causa irrigación sanguínea más rápido, y como les contaba, uno de los efectos adversos es el tema del sangrado. Entonces, debemos evitar ese sangrado. ¿Y cómo lo evitamos? Retirando todo lo que pueda hacer presión. En este caso, por ejemplo, lo que es el cinturón, anillos, pulseras, ¿sí? Todo lo que pueda hacer presión,
lo debemos retirar de manera inmediata para mejorar el tema de la irrigación sanguínea y se recomienda que la persona esté en una posición neutral, ¿sí? No, digamos, no se recomienda que la persona camine porque entre más camina, activa la circulación y esto hace que podamos tener alteración en el sistema vascular de la persona. No poner al paciente boca abajo, perdón, boca arriba, porque esto puede bloquear las vías respiratorias. Uno de los efectos que produce la mordedura es que la persona le dan náuseas o ganas de vomitar. Entonces, si la persona está boca arriba y llega a vomitar, pues puede hacer algo que se llama broncoaspiración, ¿sí? Entonces, es importante colocar al paciente de lado de tal manera que si llega a tener un episodio de vómito, pues no vaya a tener esa broncoaspiración de su mismo fluido que puede llevar también al cierre de las vías aéreas. Entonces, colocarlo preferiblemente al paciente de lado, mantenerlo en una posición adecuada. Y recordemos que esa pérdida que hemos tenido de biodiversidad, como les contaba, en este momento tenemos alerta roja, es decir, que muchas especies de serpientes están en peligro de extinción y esto se debe a la destrucción de los bosques, de la naturaleza en general. Han sido factores determinantes para que se presenten también ese tema de accidentes ofídicos y la alerta roja que se tiene en este momento es por el aumento de lluvias que se ha tenido en la región y esto puede significar también un aumento en accidentes ofídicos, pues las inundaciones obligan a las serpientes a buscar ambientes secos. Hemos visto también una relación en el aumento de los accidentes ofídicos en temporada de invierno. Entonces, es importante prevenirlos. En este caso, les contaba también usar ropa manga larga, las botas, no manipular lo que son troncos de árboles. em, Están muy atentos ante alguna presencia que podamos evidenciar. Como les decíamos, estamos en alerta roja por el tema de lluvias, entonces es importante tenerlo en cuenta. Frente a primeros auxilios también se recomienda el lavado del sitio de la herida, pero recuerden que la persona debe tener sus elementos de bioseguridad, en este caso guantes, para poder hacer el lavado y se recomienda que se haga con agua y con jabón. Tranquilizar al paciente e inmovilizar la extremidad, mantenerlo en posición neutra. No se recomienda que lo levantemos, no se recomienda que demos masaje, no se recomienda que la persona camine o realice movimientos bruscos y debemos evitar al máximo el contacto con la herida, con la sangre de la víctima, pues esto aumenta el riesgo de sangrado, de infección, de necrosis, además el riesgo de intoxicación. No debemos utilizar torniquetes, no debemos administrar ninguna bebida que contenga alcohol, hidrocarburos, no debemos empastar en el sitio de la mordedura, no debemos colocar hielo, no debemos suministrar analgésicos, aspirina, por ejemplo, porque la aspirina es un antiagregante plaquetario, es decir, que va a ser un riesgo mayor porque la persona puede tener un tema peor de sangrado, entonces no debemos complicar, por eso no debemos dar ningún medicamento, no sabemos si la persona es alérgica a algún medicamento y nosotros se los estemos dando, entonces nada de medicamentos. Sí debemos identificar las características del animal, importante pues en tema de tratamiento, el suero antiofídico. El suero antiofídico es, como tal, es un medicamento. Entonces, tener la precaución que debe ser aplicado bajo supervisión médica y se debe aplicar mediante infusión intravenosa. Esto quiere decir que no debemos aplicarlo en los sitios donde se produjo el evento, porque muchas veces, por ejemplo, en las áreas aledañas, las personas que viven en el sitio tienen los sueros antiofídicos, pero recordemos que es un medicamento y por ser un medicamento debe tener, uno, una fecha de vencimiento, dos, debe estar refrigerado, incluso debe conservar una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados sin congelar, entonces debemos validar que realmente ese suero que estamos aplicando esté en buenas condiciones o si no vamos a complicar a la persona. De repente se lo podemos llevar, sí lo podemos llevar, pero validar que realmente esté adecuado, que tenga su fecha de vencimiento, que el frasco esté en adecuadas condiciones para poderlo aplicar. Que también es importante
que depende del tipo de serpiente que hubiera ocasionado el evento, asimismo se va a utilizar el suero antiofídico. Entonces tenemos unos sueros que son polivalentes y otros que son monovalentes. ¿De qué depende esto? De el género de serpiente que ocasiona el evento. Por ejemplo, el polivalente se utiliza para eventos relacionados con la mapanada, con la cascabel, con algunos casos de accidentes por la chésico, por verrugosa. Y el monovalente se utiliza para, hay de dos tipos, hay uno que se llama antibotrópico, que es para la mordedura de mapanada, de talla X, de cuatro narices, y hay el otro que es el anticrotálico, que es para la mordedura de cascabel. Entonces, dependiendo el tipo de serpiente que ocasiona el evento, asimismo se va a suministrar el suero. Entonces, para que también lo tengamos presente estas recomendaciones. Llegó el momento de las preguntas. Si tenemos alguna duda o inquietud, con muchísimo gusto. ¿No? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Ok, perfecto. Entonces, con esto damos por terminada mi intervención. Ya seguimos con el siguiente tema que teníamos preparado para el día de hoy. Denis, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, equipo de convivencia laboral, adelante, por favor. Sí, señor, muy buenos días. Permíteme, voy a compartir pantalla. Señora Iris, ¿me permite compartir pantalla? Qué pena. Ya, ahí ya puedes compartir. No, no me permite todavía. Es que creo que debes dejar de compartir para poder compartir pantalla. Y acá ya lo dejé. Espérame, yo soy inactivo acá. Listo. Ahora sí. Sí, señora, muy gentil. Gracias. Bueno, muy buen día para todos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Buenos días, sí, señora. Vale, muy gentiles. Bueno, muy buen día nuevamente desde el Comité de Convivencia Laboral el día de hoy. Venimos en este espacio, en este caso el día de hoy en representación del comité nos acompaña Angie Piraban y quien les habla, Brigitte Zúñiga. ¿Se escucha un ruido de fondo? ¿No? Bueno, dentro del Comité de Convivencia Laboral queremos hacer un énfasis sobre cómo tener un buen entorno laboral cómodo y seguro. Entonces, para ello queremos retomar, y es de vital importancia, nuestros valores corporativos. Entonces, dentro de los valores corporativos, hoy queremos tratar sobre el ADN o DNA corporativo. Para este caso, me gustaría que alguien me ayudara con una breve definición para ustedes a qué hace referencia el ADN, en este caso para telemática, el ADN telemática. Bueno, mucho silencio. Bueno, en este caso hacemos Como los énfasis o valores queremos... que definen la empresa, ¿no? Sí, ¿O no? señor. Bueno, el ADN o DNA corporativo es toda la suma de aquellas características que nos definen y nos dan una identidad única. Por eso queremos hacer énfasis de lo más importante y como es la base o el pilar fundamental, que es los valores corporativos. ¿Ustedes saben cuántos valores corporativos tiene Telemática SAS? No. 5, si no Señor, estoy mal. ¿Se escucha entrecortado? Bueno. Eso es un punto muy importante y siempre es importante cuando tenemos la inducción en la página de telemática. Aquí encontramos quiénes somos. Está todo lo que es referente a lo que son valores corporativos, nuestra visión, misión. Entonces, sí los invito a que hagamos como
una pequeña navegación por la página y recordemos estos valores. Cuando hay inducción, como hago alusión, siempre también nos hacen mención sobre los valores que tiene definidos Telemática SAS. Bueno, Telemática SAS tiene 7 valores, de los cuales todos van concatenados o van compaginados a llevar a una identidad corporativa. En este caso tenemos el valor de honestidad y transparencia, sostenibilidad, calidad, compromiso y desarrollo de los trabajadores. Son 5, perdón, son 5. 5, perdón, cambiando 7. Bueno, el valor pilar, honestidad y transparencia, que es lo que nos define como telemática SAS o colaboradores de la compañía. Dentro de este valor es importante y es uno requerimientos principal para fundamental sería proporcionar la información completa, exacta y veraz al cliente interno y externo. En este caso, no debemos dejar a un lado siempre la entrega de la información o la atención a nuestro cliente interno, en este caso, nosotros los colaboradores de la compañía. No solo hacer prevalencia que debemos ser honestos y transparentes con nuestro cliente o usuario final, en este caso el cliente externo, ¿sí? Si a Brigitte Zúñiga o a un compañero solicitan alguna información y la información no es verídica, no la entregué a conciencia, debo ser honesto y debo ser transparente y levantar la mano y decir, me equivoqué o el dato que estoy colocando aquí no es el real. ¿Sí? Siempre la honestidad, siempre ser transparentes, no ocultar información. Coherencia con lo que se dice, hacemos y pensamos. Expresar a los demás de manera prudente las verdades en el momento oportuno. Informar sobre los comportamientos irregulares de compañeros, jefes o directivos, siguiendo siempre el conducto regular. Todo está enmarcado bajo un conducto regular. No debemos de una vez escalar a las altas gerencias cuando yo puedo, si tengo algún inconveniente o un malentendido con un compañero o tal vez la forma en que me expresé no fue la adecuada y sentí y pude vulnerar o pude herir a mi compañero y mi compañero se sintió vulnerado. En este caso, él podría acercarse y decirme, Brigitte, mire, no me gustó de la manera en que usted me hizo ver las cosas o la forma en que usted en el correo se dirigió hacia mi persona, sino que ese sería ser el conducto regular. Si Brigitte omite lo que el compañero le está diciendo y Brigitte hace como que eso no es relevante, ya la persona sigue a la segunda instancia, que sería su jefe inmediato. Y de ahí, si el jefe inmediato no, pues, no hace como un acercamiento o verifica que lo ha sucedido, ya seguiría la segunda instancia. Pero siempre es importante seguir el conducto regular. Dice, utilizar de manera racional los recursos que nos han sido asignados dentro de la compañía. Ser responsables con el horario de trabajo y durante la jornada laboral, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, desarrollando actividades para el beneficio de la compañía. Aquí quiero hacer énfasis en la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de un horario que está marcado dentro de nuestro contrato de trabajo. Este horario es importante hacer un cumplimiento. No quiere decir que si yo llego puntual y salgo puntual, no deba cumplir a cabalidad mis funciones dentro de mi jornada laboral. ¿Sí? Debo hacer un uso eficiente de este espacio o de este horario y dar cumplimiento a aquellas actividades que enmarcan dentro de mi rol y pues los cuales fui contratada. Tenemos el valor de la sostenibilidad. Dentro de este valor es importante hacer una producción eficiente y el cuidado de preservando el entorno. Aquí viene mucho el tema de las campañas y el acompañamiento que tenemos del área del HCQ, donde siempre nos dan un boletín informativo de las actividades más importantes que hay a nivel mundial, el tema de las campañas o los programas que tienen para la huella de carbono. Todo ese tema de la sostenibilidad también hace énfasis y enmarca a cada uno de nosotros como colaboradores y que hacemos parte de esa identidad corporativa y la que define a Telemática a nivel organizacional.
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Responsabilidad de la organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente. Aquí la imagen de las manitos, visualicémonos que estas manos es la de cada uno de nosotros los colaboradores y mire que dentro de nuestra palma de las manos está la sostenibilidad de cómo queremos nosotros que este mundo o el planeta en el que nos encontramos sea productivo y sea también para nuestras próximas generaciones. El valor de la calidad. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que siempre nos calificaran con el puntaje más alto? ¿Sí? Obteniendo siempre las 5 estrellas. ¿Quién de nosotros no nos gustaría que nos calificaran de esa manera? Creo que a todos, ¿verdad? Entonces, dentro de este valor, ¿a qué hace referencia este componente? Siempre al cumplimiento y a acceder a las necesidades y expectativas de clientes internos y externos. Esmerarnos por hacer nuestras tareas y labores bien a la primera, dando lo mejor de nosotros. Dentro de este valor, no quiere decir que si debo entregar un informe o debo entregar una actividad, eh, tener como en la mente, para la próxima, voy a entregarlo a ver qué me dice mi jefe y si algo lo corrijo. No, porque no me detengo, detallo muy bien lo que voy a entregar y hacer las autocorrecciones, ¿sí? No siempre esperar a que me tengan que hacer una corrección para mejorar. Al contrario, ¿sí? La autocorrección y el automejoramiento es una iniciativa propia. ¿Sí? Y siempre todo lo que nosotros entreguemos o nuestro desempeño dentro de nuestra labor y jornada laboral debe ser siempre en un alto índice de calidad, siempre enmarcando a que nos califiquen con las 5 estrellas. Velar por mantener y tener procesos con las mayores exigencias de calidad, seguridad y tecnología de vanguardia. El valor del compromiso. Aquí, como vemos, esa imagen hace énfasis a que todas nuestras manitos van unidas, van compaginadas para llegar a un solo objetivo. Y este compromiso es de todos hacia Telemática SAS. Dentro de este valor es referente a hay que involucrarnos con los desafíos que tiene la compañía, porque cada uno de nosotros es fundamental para alcanzar los objetivos de la organización. Lo que en este caso hace Brigitte, si tenemos una actividad en común con más personas, si yo tengo que entregar una información para el ingeniero Jason depende de esa información que Brigitte debe entregar oportunamente con altos índices de calidad, que sea una información transparente, que tenga coherencia y el ingeniero Jason debería reunir esta información para entregarla un informe a la alta gerencia. Si Brigitte no es comprometida, no está cumpliendo y no está entregando la información a calidad, pues desde aquí nos vemos todos afectados porque vamos a tener un incumplimiento a nivel general puede ser de un proceso o de un indicador. En este caso, no queda mal Brigitte. Ante un cliente externo o ante el mismo cliente interno estamos quedando mal. Es el nombre de telemática. Y tenemos el valor del desarrollo de los trabajadores. Aquí es muy importante y siempre hago como un llamado a nosotros, cada uno de los colaboradores que hacemos parte de esta bella organización, a participar de todas las actividades que tiene Telemática para nosotros.
Ejemplo, capacitaciones, jornadas de capacitación, aquellos cursos que nos comparten para ingresar y tener unas certificaciones. No lo hagamos solo por un certificado, hagámoslo por aquellos, es ese cúmulo de información y de conocimiento que estamos adquiriendo y que nos permite crecer dentro de telemática. Telemática tiene, eso es muy bonito porque nos permite a nosotros crecer dentro de la compañía. ¿Sí? En este caso, Brigitte, como llegó hace 6 años, no es la misma Brigitte que está hoy en día porque hemos aprendido o he hecho uso, un buen uso de aquellas herramientas y de toda la información que me brinda la compañía para crecer dentro de ella. Y por último, entonces paso aquí a recordarles de los integrantes que forman este bello comité para el año 2025-2026. Por parte del empleador, tenemos a la señora Clementina Candela, ella es nuestra presidente. Tenemos al ingeniero Ricardo Abril, quien es nuestro secretario. Tenemos a Wendy Marcela Nova y a Jason Vanegas. Por parte de los trabajadores, tenemos a Angie Piraván, Randy Simanca, don Pedro Castro y quien les habla, Brigitte Zúñiga. Entonces, para dar continuidad, por favor, siempre hacer énfasis, no olvidemos nuestros valores corporativos. Hago la corrección de que son, uy, ¿quién está rayando la pantalla? Son 5 valores, ofrezco excusas por decir 7, son 5 valores. Y para ello le doy el espacio a mi compañera Angie Piraván, quien nos trae una actividad interactiva. Entonces los invitamos a todos a ser partícipe de ella. Son solo 5 o 10 minuticos para esta actividad. Entonces permítanme un momento, Anguisita. Buenos días. Bueno, esta es una actividad muy sencilla. Yo creo que ya todos la hemos realizado en algún momento. Vamos a hacer un Kahoot. La idea es, les va a aparecer un enunciado y cada enunciado corresponde a un valor que pues ya se mencionó anteriormente. Entonces la idea es que elijan a qué valor corresponde ese enunciado que va a aparecer. Son 5 preguntitas, son muy fáciles. Eh, ya aquí pueden ingresar al Kahoot, pueden de pronto loguearse con el código QR o con el PIN que aparece en pantalla. ¿Listo? Entonces bueno, ya empezaron a ingresar. Vamos a dar un minutico y pues iniciamos el Kahoot, ¿vale? ¿Listo? Listo, ya vamos a iniciar. Entonces, aquí va la primera pregunta.
Producir eficientemente, cuidado y preservando el entorno. Entonces, rojo aparece el valor compromiso, azul, sostenibilidad, amarillo o naranja, desarrollo de los trabajadores y verde, honestidad y transparencia. Entonces, este enunciado, ¿a qué valor corresponde? Es lo que tienen que elegir después el colorcito. Listo, para este caso correspondía al valor sostenibilidad. Listo. Bueno, Osval Moya, Juan Pinzón, Vanessa López, Miguel López y Alejandra Niquepa. Siguiente preguntita. Proporcionar información completa, exacta y veraz al cliente interno y externo. Rojo calidad, azul sostenibilidad, amarillo honestidad y transparencia, verde compromiso. 5 segunditos. Y la respuesta es honestidad y transparencia. Vamos a ver cómo va el tablero. Listos. Se mantiene Osval Moya, sube Alejandra Niquepa y Miguel López. Muy bien. Siguiente pregunta. Velar por tener y mantener procesos con las mayores exigencias de calidad, seguridad y tecnología de vanguardia. Rojo calidad, azul sostenibilidad, amarillo compromiso, verde desarrollo de los trabajadores. La respuesta, calidad. Listo. Siguiente pregunta. Desarrollar las destrezas y habilidades del personal que labora en telemática SAS. Rojo, honestidad y transparencia. Azul, desarrollo de los trabajadores. Compromiso. Amarillo y verde, calidad. Desarrollo de los trabajadores. Es la respuesta correcta. Entonces el tablero ya cambió. Primer lugar, Miguel López. Segundo lugar, Julio Penagos. Tercer lugar, Camilo Pérez. Y última pregunta. Involucrarse con los desafíos porque cada uno de nosotros es fundamental para alcanzar los objetivos de la compañía. Rojo, sostenibilidad. Azul, compromiso. Amarillo, desarrollo de los trabajadores. Verde, calidad. Listo, la respuesta correcta es compromiso. El valor compromiso. Y de esta manera queda el podio. Tercer lugar, Alejo. Segundo lugar, Brian. Y primer lugar, Miguel López. Listo, compañeros. Esta era pues una actividad ya como más a modo de reforzar los valores corporativos. Pues espero haya sido de su agrado y ya eso es todo por parte del Comité de Convivencia Laboral. Espero tengan un excelente día y cualquier cosa pues estamos muy atentos. Eso sería, doña Brigitte. No sé si de pronto tienes algo más ya para cerrar. No, de mi parte no, Angisita. Muy gentil, gracias.
Entonces, compañeros, agradecemos mucho su asistencia el día de hoy, que tengan una bendecida semana y muchas gracias por este espacio. Que tengan un muy buen día. A ustedes, gracias, buen día. Gracias, hasta luego.